Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, y de lo que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón y Parmenás y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se les presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. El Señor cuida de aquellos que le temen, aleluya. El Señor cuida de aquellos que le temen, aleluya. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. El Señor cuida de aquellos que le temen, aleluya. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. El Señor cuida de aquellos que le temen. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que le temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. El Señor cuida de aquellos que le temen. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios. Porque ustedes también son piedras vivas, que van entrando en la edificación del templo espiritual, para formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios, por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: he aquí que pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Dichosos pues ustedes los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también tropiezo y roco de escándalo. Tropiezan en ella los que nos creen en la palabra, y en eso se cumple un designio de Dios. Ustedes,
Por el contrario, son espíritu elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y lo llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre, y eso no basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices: muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que yo hago y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor.
Siéntense, por favor. Muy queridos hijos, las objeciones que aparecen hoy en este Evangelio, una encabezada por Tomás y la otra por Felipe, resumen básicamente las objeciones que a lo largo de la historia de la Iglesia le ponemos al Señor. Tomás, que necesita tener una seguridad física, una experiencia incluso sensible para poder creer. Tomás es aquel que ha dicho: si no veo el hueco que dejaron sus clavos, no meto mi dedo en esos huecos, y si no veo el costado y meto mi mano en el costado, no voy a creer. Si no tengo una experiencia personal sensible, no creo. Ahora le dice el Señor: si no sabemos dónde vas, ¿cómo vamos a saber cuál es el camino? No lo hemos recorrido. Y de la misma forma que Tomás tiene su respuesta en aquella aparición del Señor, y que el Señor le jala las orejitas: no seas incrédulo, sino creyente, y dichosos aquellos que sin verme van a creer, refiriéndose desde luego a nosotros. Y por otra parte, la otra objeción, la objeción de la razón. Felipe, que encarna el pensamiento griego lógico, le pide una sola cosa: que le muestre al Padre, eso basta. Y el Señor le responde: tanto tiempo como ustedes todavía no me conocen. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sigue retando ciertamente a la inteligencia, a la lógica. Si yo veo a Jesucristo, ¿cómo es posible que estoy viendo al Padre? Y se nos olvida tantas veces que el Padre en sí es espíritu puro, por lo tanto no puede ser visto. Y que si queremos tener una experiencia sensible, como quiere Tomás, del Padre, de Dios, necesariamente tiene que ser en Jesucristo. Él es el Dios que se hace hombre, persona ciertamente, pero Dios. Son tres personas y un solo Dios verdadero, no son partes que integran un Dios. El Padre es Dios, lo hemos dicho desde chiquito, sí Padre. El Hijo es Dios, sí Padre. El Espíritu Santo es Dios, sí Padre. ¿Son tres dioses? No, es un solo Dios en tres personas. ¿Son tres partes de un solo Dios? No. Son tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Pues bien, si es el Hijo el que toma nuestra naturaleza humana, el que entra en la historia, el que se hace carne, como dice el primer capítulo del cuarto Evangelio, o logos arce génetos, y el logos vino a ser carne, vino a ser sensibilidad, vino a ser materia, vino a ser pensamiento transmisible como el humano. Es únicamente a través de él que podemos tocar, ver al Padre. Es más, Jesús afirma que ninguna de las tres personas de la Trinidad actúa por su cuenta. Él, que es la palabra, aquello que decimos tantas veces, pero sin meditarlo, es toda expresión externa de Dios, es
Jesucristo. El logos, le decimos en griego, toda manifestación externa de Dios es Jesucristo. Y la fuerza, la posibilidad de captar, de experimentar esta manifestación externa, lo posibilita el Espíritu Santo. De tal forma que aquí Tomás, aquí Felipe, aunque tienen la respuesta del Señor, aunque pueden dialogar sensiblemente con Él, les hace falta un algo más para entenderlo. Tantas veces va a decir el Nuevo Testamento que sus sentidos estaban como embotados y hacía falta que el Espíritu Santo les abriese la inteligencia para comprenderlo. Lo que en el Antiguo Testamento habla de tener un oído o una lengua de iniciado que solo la da el Señor. Y la afirmación que tenemos en el Evangelio, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre si no es por mí, es absoluta. Y no se refiere a si quiero ir al Padre, se refiere a que el origen de mi existencia y el sentido de mi existencia y lo que llena de consistencia todo mi ser, toda mi realidad es Dios. Y nadie lo encuentra si no es a través de Jesucristo. Padre, ¿y a qué se refiere esto? ¿Qué límite tiene? No tiene ningún límite. No tiene ningún límite. Y este es el error que tantas veces hemos cometido a lo largo de la historia, incluso nosotros. Nos va a hablar la primera lectura de la construcción. La construcción de una realidad que comienza a salir y comienza la iglesia y comienza a tener dificultades. Las dificultades que desde siempre ha tenido la iglesia. Aquí expresada en una problemática concreta, lo de lengua griega y lo de la lengua judía, hebrea. Tensión que va a tener la iglesia desde siempre. Y sigue teniendo la hora. Es la tentación al ritualismo propio de la cultura hebrea y a la libertad de pensamiento propio de la cultura griega. Pues hay un problema que se manifiesta en las mesas. En ese entonces lo tienen en común, tienen un comedor común. Y si tenemos personas, tenemos problemas, se quejan de que algunos no están tan bien atendidos como los otros. Y para solucionar este problema, los apóstoles dicen, no es justo que nosotros desatengamos nuestra obligación, nuestra misión principal, que es la palabra, la oración, por atender las partes materiales. No se niega a la iglesia primitiva a atender las necesidades materiales de las personas, pero nombra una institución especial que son los diáconos. Cuando algunas veces nosotros, más de 2000 años después, queremos que el Papa, los obispos, los presbíteros lo hagamos todo, tendríamos que recordar este pasaje. A nosotros pídanos lo que no puede faltar. El servicio a la palabra, la administración de los sacramentos. Por lo tanto, la atención personal a ustedes en la confesión, la celebración de la Eucaristía. Pero cuando hablamos de otras realidades que son necesarias, ahí es donde entran no solo los diáconos,
sino todo aquello que precisamente va a ser uno de los roles de ustedes laicos dentro de la iglesia. Padre, el templo está sucio, perfecto. No piensen que el cura tiene que tocar las campanas, abrir el templo, limpiar no porque sea indigno. Nos toca una misión específica. Ya tendremos que poner personal que ayude en la limpieza, incluso que nos ayude a supervisar que esto se cumpla. Padre, que no se abre a la hora que debe abrirse. Vamos a hablar de nuestra realidad. Padre, el sacristán se le escapa a la esquina y en vez de cumplir la función está platicando. Entre todos tendremos que hacerle ver, porque es muy fácil decir, córralo, despídalo y ponga otro, pero a este sacristán concreto también tenemos que salvar. Padre, que fíjese aquello que les he dicho a ustedes tantas veces. Si alguien ve una falta en este templo, seguramente el Espíritu Santo le está llamando a él, con esa sensibilidad especial, a formar un grupo, no independientemente del padrecito, supeditado a la autoridad del padrecito con permiso, para solucionar ese problema concreto. Padre, ¿qué está diciendo? Que 2 y 2 son 4. Padre, que hay tanto que hacer. Bendito sea Dios que hay tanto trabajo dentro y fuera del templo. Sabiendo que nuestra realidad concreta de este templo, somos parte de catedral, no somos parroquia. Padre, ¿y por qué aquí no hay como en el otro? Porque somos dentro de esta parroquia un órgano especializado que ofrece algo particular. No siendo parroquia, no puede ofrecerlo todo. Pero bueno, si habláramos de una parroquia, es que hace falta, perfecto. El Señor seguramente te está llamando a vos, a que comiences con otros tantos a solucionar ese problema concreto. ¿Cuál es nuestro mal? No solo en cosas de la religión, de los templos, nuestro mal perpetuo, y no solo de los nicaragüenses, sino de todos, que todos quieren ser cabeza, y no puede ser. Seríamos monstruos. San Pablo habla muy bonito cuando habla del símil del cuerpo, de la iglesia como cuerpo. Y no hay órganos que son más dignos que otros, que nosotros tendríamos que repasar. Pero lo que nuevamente volvemos a olvidarnos en la construcción de mi vida, en la construcción de mi familia, en la construcción de mi vecindario, de mi ciudad, de mi nación, del mundo, es que nada se entiende si no es a través de Jesucristo. Padre, ¿qué significa? Que tantas veces andamos como papalotes sin cola. Peor aún, andamos buscando salvadores cuando el Salvador ya nació, el Mesías ya nació. Es Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo de María Santísima. Y nunca vas a solucionar tu problema personal si no pones a Jesucristo en el centro de tu existencia. No como un talismán para mencionar el nombre de Jesús, sino para que toda tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de actuar haga relación a Jesucristo, para que te dejes transformar por la fuerza del Espíritu Santo, digámoslo si quieren de otra forma, para que te dejes transformar por la fuerza del amor, que al fin y al cabo es la esencia del ser de Dios, hasta que seas imagen
perfecta de Jesucristo, totalmente distinto, irreprochable ante el Padre por el amor. Padre, que eso es muy pesado, esa es la labor de existencia. Padre, pero es que yo quisiera ser aragán, ser parásito, no te construir. Nadie puede respirar por vos, nadie. Nadie puede comer por vos. Y me van a perdonar, nadie puede ir al servicio higiénico por vos. Son cosas individuales que tenemos que hacer. Nadie puede amar por vos. Y nadie puede trabajar por vos, sabiendo que el trabajo es el que te construye. Padre, pero es que a mí me dijeron, yo no tengo la culpa de que alguien te haya dicho una mentira, o te haya dicho en el proceso de crecimiento un algo que debe dejarse en el pasado. Padre, pero si me lo dijeron y era bueno. Cuando éramos pequeños, nosotros tomábamos leche materna y cositas muy suaves. No podíamos digerir otra cosa. Ya lo dice San Pablo. Pero cuando crecemos, si quisiéramos seguirnos manteniendo con agüita de arroz y Herbers, nos moriríamos. Necesitamos el alimento de adultos. Cuando éramos pequeños nos bastaban los rudimentos del catecismo, pero cuando nos hacemos adultos tenemos que entrar a toda la verdad contenida en el catecismo para adultos. Padre, si yo me sabía de memoria el catecismo, hice la primera comunión, viera cómo me lo sabía. Y seguramente el vestidito con que hiciste la primera comunión te quedaba primorosamente tallado. Si lo hubieras guardado y te lo quisieras poner hoy, no podría ser. No porque el vestido haya sido el inadecuado, cambiaste, creciste. Luego no te puedes cobijar tampoco por los conocimientos que tuviste, conocimientos para niños. Y hagamos lo que hagamos, si no ponemos a Jesucristo en el centro de nuestro ser como referencia, no como amuleto, no nos vamos a realizar. Y esto se aplica perfectamente a la noble profesión del ejercicio de la medicina, al ejercicio del derecho, a quien tiene como profesión la pintura, a quien ayuda con los números, las cuentas, a quien le toca llevar el orden y hacer la comida en el hogar. Si no tenemos a Jesucristo como referencia, no nos construimos. Ay, padre, es que usted viera cómo le rezo. Déjeme recordar, no voy a decir el nombre, pero la anécdota es real. Hace tiempo estaba encargado de vocaciones en Managua, del Calazán. Nos llevó un grupo de León, ¿verdad? No sé por qué, porque tendrían que haber llevado la constancia médica de salud, si la llevaron, pero no. Y alguien que tenía problemas, hongos en las uñas, en vez de la terapia esa salvaje de quitarle las uñas, le compré algo, compró la orden a través de mí, que tenía que aplicarse en las uñas, creo que 2 veces, 3 veces al día, muy caro. Y pasó el tiempo y le digo, ¿cómo vas? Es que padre, lo que usted compró era tan caro que para que no se gaste rápido, en vez de usarlo como me dijo el médico, lo estoy usando día de por medio. Y le digo, pues, ¿qué vas a hacer? Ni te vas a curar, porque no te vas a curar, ni lo vas a conservar más, simplemente tirar el dinero. Y esto, que fue real, es lo que nosotros tantas veces hacemos con la existencia del Señor.
Ay, Padre, que yo viera cómo le rezo y cómo le pido al Señor. ¿Y qué ejercicio hace? Ah, no, eso ninguno. O como aquel también real, de que va al médico, me perdonan que ponga el ejemplo, va al médico, compra las medicinas, pero no se las toma. ¿Cuándo se va a curar? Es que yo viera, Padre, cómo rezo y los ejercicios que tenés que hacer de caridad, de paciencia, de humildad, ¿cuál? Ah, no, si para eso rezo. ¿Y cuándo vas a cambiar? Es como que si fueras al baño, vas preparado, llevas la toalla, llevas el jabón, abrís la regadera, pero no te metes. ¿Cuándo te vas a bañar? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Si hiciéramos una prospectiva de nuestra historia, retrospectiva, y viéramos las veces en que no nos salió bien, o que metimos las extremidades, tenemos que reconocer que fue cuando dejamos marginado al Señor. Me encomendé, me hice la señal de la cruz y después en lo concreto lo marginé. Señor es una referencia permanente de todo lo que haga. Por eso el mismo apóstol me dice que haga lo que haga, que lo haga en el nombre del Señor. Sigo ofreciendo solo al Señor, sabiendo que lo único que no le puedo ofrecer al Señor es mi sinvergüenzada. No le puedo decir al Señor, Señor, porque te quiero, ahora voy a decir una mentira. O porque te quiero, ahorita voy a hacer un robo. O porque te quiero, voy a engañar al otro. Quisiera recordar una vez más aquello que todos aprendimos de muy chiquitos, de cómo persignarse. Lo único es que, poniéndole el contenido que tenemos que ponerle de adulto. Recuerda, persignarse es hacer 3 cosas. La primera en la frente para que me quite el Señor los malos pensamientos. De adulto tendríamos que decir, para que me quite los pensamientos humanos y me dé la forma de pensar de Jesucristo. Padre, exagera, apártate de mí, Satanás, le dice Jesús a Pedro. Tú no piensas como Dios, tu forma de pensar es de los hombres. Nosotros tendríamos que haber adquirido la forma de pensar de Dios. Por lo tanto, la forma de juzgar las realidades que tiene Dios. Padre, pero eso es imposible, para los hombres sí, pero para Dios no. Y el Espíritu Santo que vive en nosotros, al irnos transformando, nos tiene que dar la misma forma de pensar de Dios. La primera en la frente, la segunda en la boca, para que me quite el Señor de las malas palabras, para que me quite el Señor todas las palabras que no son las palabras de Dios, y no se trata de que solo digamos trozos de la Sagrada Escritura, sino que mi forma de hablar sea la de Dios, decir sí a lo que es sí, decir no a lo que es no, expresar el sentimiento y la verdad. Y la tercera en el pecho, para que me libre el Señor de las malas acciones, para que me permita el Señor hacer estas obras y aún mayores, como me promete Jesucristo en el Evangelio. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí. Pues sí. Padre, que viera, si se me apareciera Jesucristo y me dijera, no tendría que decir tanto tiempo conmigo no me conoces, tanto tiempo en la iglesia no me conoces. La identidad que hay entre la iglesia y Jesucristo.
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dice la voz a Saulo de Tarso y Saulo dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Lo que tendría que operarse ya en nosotros, que quien nos vea a nosotros, vea a Jesucristo que vive en mí. Pablo, vivo, pero ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. El que nos vea a nosotros tendría que ver al Jesucristo que vive en nosotros, y al ver al Jesucristo que vive en nosotros, ver al Padre. Ay, Padre, si lo dice así, viera qué lejos estoy. Toda esa distancia es tu pecado, y de todo eso tenés que convertir. Por lo tanto, la invitación es regresar más fuertemente al Señor. Estudiar más profundamente la doctrina para saber la verdad, no teórica, sino la verdad práctica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.